Vamos a hablar acerca de los pros y los contras de vivir en Venezuela. Yo no cuento aquí con el servicio de agua. Ya aquí el desabastecimiento terminó. La escasez ya no existe en Venezuela. Los precios de los inmuebles en Venezuela están muy bajos. Si estás contando al 100% para mantenerte de tu pensión, realmente en este momento pues no lo pueden hacer. He visto carros caros, carros baratos, carros estartalados echando en gasolineras internacionales. Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, y como lo vieron en el título del video de hoy, vamos a hablar acerca de un tema bastante interesante, sobre todo para los venezolanos, tanto que vivan dentro de Venezuela como para los más de 6 millones, según cifras oficiales, que viven fuera de su país en búsqueda de una mejor calidad de vida, de un mejor futuro. Este video pues se va a tratar acerca, como lo leyeron, de los pros y los contras de vivir en Venezuela, basado en mi experiencia en particular. Siempre, amigos, que les hago un video, siempre es basado en mi experiencia particular, o si se trata acerca de entrevistas, de cada una de las experiencias de los entrevistados. Nunca les voy a decir que lo que digo es la verdad de un todo, no, porque realmente el país es muy complejo de entender su situación y esto se ve reflejado dependiendo de cada persona, dependiendo de cada experiencia por individual y de la situación por individual de cada uno de los venezolanos que hacen vida en este país y que también tienen su manera de ver las cosas fuera de Venezuela. Ya los que siguen este canal de cerca sabrán que soy un venezolano que emigró hace 5 años aproximadamente, un poco más de 5 años, hacia Europa, específicamente en Portugal. Allí estuve viviendo pues bastante tiempo, bastantes años, indefinidamente, porque bueno, cuando uno se va, uno no tiene una fecha estimada de si vuelve o si realmente quieres volver. Yo en este caso, después de pasar más de 5 años viviendo fuera, debido a todo lo que hemos trabajado, debido a todos los planes que hemos logrado y todos los proyectos que hemos podido cumplir, y gracias a este canal de YouTube y gracias a todos ustedes que desde el otro lado pues ven y disfrutan y apoyan lo que hago y que al mismo tiempo sirve para mutuamente aprender acerca de viajes alrededor del mundo y ustedes se lo disfrutan al máximo, hemos podido pues hacer una vida tanto si queremos hacerla en Europa como que si queremos hacerla en Venezuela. Y la decisión nuestra fue el año pasado, justamente cuando les hacía la serie de videos que ustedes ya vieron en el canal acerca de nuestra mudanza nuevamente a Venezuela. Y cuando hablo acerca de mudanza es porque pasamos un tiempo bastante largo, o por lo menos un tiempo al año bastante largo en Venezuela, y el resto del año lo pasamos en Europa. De base utilizamos Portugal para poder viajar de aquel lado, y cuando estamos en Venezuela pues lo utilizamos también para viajar de este lado del mundo. Eso nos ha permitido pues estar en ambos lugares, en ambos países. Nunca nos hemos olvidado del todo de Portugal, tampoco estando en Portugal nos hemos olvidado del todo de Venezuela. Prácticamente o básicamente pasamos la mitad del año en Venezuela y la otra mitad del año en Portugal. Por ejemplo, el año pasado estuvimos 6 meses, casi 6 meses en Venezuela. El resto del año lo pasamos en Portugal y bueno, nuevamente estamos otra vez aquí en Venezuela. Ya tenemos poco más de 3 meses en Venezuela. Seguramente cuando veas este video estaremos ya en Europa creando contenido de aquel lado del mundo. No sé exactamente en qué lugar voy a estar. No, bueno, sí sé, pero no les quiero dar spoilers porque todo esto está muy bien planificado. Todos los viajes están muy bien planificados con muchos meses de anticipación y realmente pues ya sé lo que voy a hacer de cara hasta diciembre. Así es, tenemos todo planificado hasta diciembre. Pero bueno, miren, básicamente este video, como les comento, vamos a hablar acerca de los pros y los contras de vivir en Venezuela, basado en mi experiencia, lo que he podido ver desde el año pasado, en lo que ya llevo viviendo en Venezuela mucho tiempo ya seguido y diferentes experiencias me han sucedido. También he podido ver y saber las experiencias de otros, ya sea tanto cuando hacemos videos de entrevistas como la misma opinión de amigos, familiares, personas que también viven fuera y me dan sus opiniones acerca de lo que piensan sobre Venezuela, o de los que han visitado Venezuela y que viven fuera y se fueron con otra imagen del país. Entonces bueno, este video va a estar basado en esas experiencias y muy particularmente en la mía, y yo les quería ser lo más sincero posible en este video, dándole los pros y los contras de lo que a mí me parece cada situación
y lo que deberían de tomar en cuenta tanto los venezolanos que viven en el país como los que no, para tomar una decisión, como les he dicho anteriormente. Si la decisión es continuar en el país viviendo, si la decisión es irse del país definitivamente, o los que están afuera, quedarse fuera o decidir volver a probar aquí dentro de Venezuela. Pero todo esto obviamente va basado también en su experiencia, en su modo de vida y de lo que están viviendo en este momento, sea donde sea que estén. Si están felices fuera, si no lo están, si están felices en Venezuela o si no lo están. Eso lo tienen que tomar en cuenta. Ojo, quiero aclarar desde el principio y antes de comenzar con los pros y los contras de este video, y es que si algo quiero que quede bastante claro, es que sé que la realidad del sueldo de la mayoría de los venezolanos no es bueno, es un sueldo bastante bajo. Sobre todo el sector público, el que trabaja para el sector público, es el más golpeado durante estos últimos años porque realmente su sueldo no alcanza para nada. Realmente eso lo quiero dejar bastante en claro, y que la mayoría todavía del venezolano, si depende de un sueldo público, tiene que hacer otras cosas para poder sobrevivir su mes a mes. Y esto es lo que han tenido que hacer los venezolanos. Un profesional de la docencia o un profesional de la medicina y que trabaje para el sector público ha tenido que buscar la manera de sortear la crisis, de sortear los bajos sueldos que ganan en sus empleos principales para poder tener otros ingresos. Bueno, dicho esto, comencemos. El primer pro que yo le veo de vivir en Venezuela, y sin duda alguna es una de las cosas quizás más importantes para algunos, para otros no, quizás no es lo más importante, es el tema de estar con tu familia. Un pro sin duda alguna es que muchos familiares están aquí en Venezuela y que te volverías a reencontrar con ellos, ya sean tus padres, tus tíos, tus hermanos, tus primos o tus amigos en general. Esto sin duda alguna es un pro. Obviamente hay mucha gente que se ha ido y prácticamente los círculos familiares y el círculo de amistad se ha también disuelto por toda esta inmigración, pero sin duda alguna que el grueso de la mayoría de los venezolanos o de familiares y amigos están todavía en Venezuela, y pues de ese círculo pues muchos se han tenido que ir, ¿no? Pero te volverías a reencontrar con esa familia, y no hay nada como el hogar, como el calor del hogar y de estar con la familia, ¿no? Y yo creo que eso es algo valioso y a tener en cuenta, porque a veces se nos va la vida, no compartimos con nuestros padres en búsqueda de quizás una mejor calidad de vida o en búsqueda quizás de un sueño, y quizás lo más importante lo tenemos justo al lado, ¿no? Pero bueno, esto es debatible, cada persona pues tiene sus prioridades, tiene sus objetivos, ¿no? Y también esto pues va de la mano con relación a lo que quieres llegar a alcanzar. Pero sin duda alguna, si tu caso es que la mayoría de tus familiares están aquí, eso sería un pro. Y quizás este otro pro que les voy a comentar en este momento quizás va de la mano, ¿no? Con esto de estar en tu país, en tu tierra y el calorcito de tu hogar con tu familia y tus amigos, es que el estar en tu país te vuelve que no seas un inmigrante, ¿no? Que no seas un extraño en otro país. Y es que la verdad, las experiencias que a veces se pasan fuera siendo inmigrante no son nada fáciles. Quizás no en todos los países pues somos tratados mal, siempre son cosas puntuales, casos puntuales, pero sin duda alguna esto te termina afectando porque siempre eres un desconocido, ¿no? Eres como un intruso quizás, y muchos lo pueden ver así, aunque no te lo digan de frente. Quizás siempre vas a ser un intruso, que vienes a quitarnos trabajo, que vienes a como que adueñarte de ciertas cosas o querer, no sé, tener que adaptarte a una situación mala simplemente porque estás en otro lugar. La verdad es que esto también es algo desagradable, ¿no? Y el estar en tu país, pues esto lo tienes que olvidar, porque estar en la tierra de uno, pues nadie te tiene que decir nada y no te tienes que sentir como que estás fuera de tu hogar, ¿no? Porque al contrario, estás donde perteneces. Y esto sin duda alguna también es un pro. Y no quiero decir con esto que estando fuera no te puedas sentir así, porque realmente durante los años que viví seguidos y continuos en Portugal, también fueron muy pocas las veces, contadas con esta mano y me sobran 4 dedos, las malas experiencias que tuve en el sentido de ser un inmigrante en Portugal. La verdad me trataron muy bien, nunca tuve mayores problemas por esa situación. La verdad solo tuve un pequeño encuentro y fue algo muy puntual, pero la verdad es que no todo el mundo tiene estas malas experiencias, no quiero dar a entender eso, pero sí que pueden suceder más a menudo, ¿no? Y dependiendo también el país donde hayas decidido emigrar. Ahora,
Ahora, hablando acerca de una contra de vivir en Venezuela, es sin duda y evidentemente la calidad de vida, ¿no? Porque aquí para nadie es un secreto los problemas que todavía existen en el país y que esperamos que en algún momento se resuelvan y se resuelvan al 100%, pero esto depende de muchísimos factores que pues permitan que esto sea así, ¿no? Una adecuación de todo, un empeño de todos y que, por ejemplo, el tema de la luz y el agua son los mayores problemas que quizás azotan al país, entre quizás muchos otros, pero por ejemplo el tema de la luz, del servicio eléctrico y del agua en muchas zonas de Venezuela es un problema realmente recurrente. En algunas zonas más que otros, porque si les soy sincero y basado en mi experiencia, aquí en Maracay sí que hay muchas zonas donde el servicio eléctrico falla muchísimo, pero hay otras zonas donde no falla nada o casi nada. Por ejemplo, yo les puedo decir que los últimos 6 meses que yo pasé en Venezuela del año pasado, si se fue el servicio eléctrico, o no es que se fue, sino que falló, si fue en 2 ocasiones y por alrededor de 1 hora o menos, fue mucho. La verdad es que de alguna manera estoy como que privilegiado en la zona donde vivo, y no porque vivo en una zona buena, porque vivo en el centro de Maracay, en la zona centro. Para nada es una zona ni de millonario, nada que ver, es una zona comercial, hasta comercial es. Y la verdad es que en ese sentido, en esa zona en particular, no falla la luz, y no es porque yo viva ahí, porque Gabriel Herrera vive allí, como a lo mejor podrán decir mucho, pero es que es dependiendo de la zona, y esto lo corroborarán muchos venezolanos que quizás aquí van a ver muchísimos comentarios, y comenten ustedes, dependiendo de la zona donde te encuentres, si te falla o no te falla la luz. A lo mejor vamos a tener quizás un 70 a un 30% de los que no le falla el 30 y a los que le falla el 70, o quizás un 50-50, o sea, porque esto va a depender mucho, como les digo, de la zona. Y el tema del agua igualmente. En el tema del agua, sí que en mi zona es horrible. O sea, yo no cuento aquí con el servicio de agua, para nada. O sea, en mis planes no está contar con que llegue el agua para yo poder utilizarla. No. Simplemente obvio ese aspecto y tengo que solucionarlo. ¿Cómo lo soluciono? Pues comprando cisternas de agua. Yo pago por un cisterna de agua, un camión de agua, pago $20 al mes, más o menos aproximadamente, dependiendo del consumo que tengamos. Si tenemos que lavar mucho, si hemos viajado y tenemos que lavar un montón de ropa, pero más o menos ese es el gasto que tenemos mensual, 2 personas, en cuanto al servicio de agua. Obviamente que esto sé que no es una posibilidad para todos, no todos tienen la manera de poder pagar $20 y dedicar $20 mensuales fijos para el servicio del agua, porque esto debería ser un servicio al alcance de todos que por derecho nos corresponde. Pero eso es otro punto que quiero tocar un poquito más adelante. Pero si tienes la posibilidad de pagar un camión de agua, resuelves el tema del agua. Con el tema de la luz también puedes resolverlo teniendo una planta eléctrica, ¿no? Que estamos claros que no debería ser la solución, ni las personas deberían de tener que optar por tener una planta eléctrica para tener una solución al servicio, a los problemas de luz, porque debería ser un servicio al alcance de todos y que no falle en ninguna parte. Pero como les digo, para esto debemos de poner todos empeño, todos un poquito allí de atención, porque primero se nos tiene que ofrecer el servicio, ¿no? O sea, tener todo al día con los correspondientes mantenimientos, de que no falle en ningún sentido el tema de la luz eléctrica. Y de esto deriva, después que esto suceda, nosotros como venezolanos debemos pagar el servicio, debemos pagar porque ese servicio funcione, independientemente de que, por ejemplo, pensemos de que no, yo lo voy a pagar pero se lo van a robar. No debemos pensar así. Debemos pensar en que si se nos está poniendo todo perfectamente en el servicio de la luz, de que va a estar funcionando bien, o que se nos entrega el servicio de luz perfecto, bueno, ahora vamos a pagar por ese servicio para mantenerlo. Y eso también depende de nosotros. Y al nosotros tener que pagar por el servicio y pagar lo que se debe, porque esa es otra situación, que aquí el 90% o más de las personas en Venezuela no paga el servicio eléctrico, ¿ok? También no hay oficinas para pagar quizás, o no, ni siquiera te lo cobran. Pero el deber ser es que nosotros lo paguemos para que podamos luego poder reclamar por ese servicio que funcione de una mejor manera. Pero bueno, ese es otro tema quizás que tendríamos que tocar en otro video. Pero sin duda alguna, esto, la calidad de vida en cuanto a los servicios, pues es un problema y es un contra de vivir aquí en el país. Así que bueno, eso es un contra de vivir en Venezuela definitivamente. Un pro que podemos tocar y que va de la mano con todos estos pros que ya hemos comentado es los recuerdos que te trae vivir en tu país. Sentirte que aquí creciste, pasar por sitios donde pasabas regularmente, donde pasaste tu infancia, donde estudiaste, donde te graduaste de la universidad,
donde hiciste quizás una amistad, conociste a tu pareja. O sea, vivir como esas emociones o esos recuerdos también es un pro, porque te permite como estar en tranquilidad, como tener buenos recuerdos, y quizás fuera no tenemos esa sensación, ¿no? No tenemos esos buenos recuerdos, no tenemos sino el estrés quizás del trabajo que nos absorbe, o que no reconocemos ningún lugar porque no somos de allí. Sin duda alguna, pues el tener bonitos recuerdos en el lugar donde creciste y viviste durante la mayoría de tu vida, pues sin duda alguna es un pro. En mi caso, y aunque suene ilógico, ¿no?, por la decisión que tomé de utilizar de base de operaciones Venezuela para poder pues continuar con mi trabajo de este lado del mundo, pero poniéndolo en una balanza, pues la balanza se inclinó a que sí, que Venezuela era el lugar. Tengo que decir un contra, y para mí es algo bastante en contra, es el tema de las conexiones aéreas, ¿no? Venezuela, aunque ya estuvo muchísimo peor, y ahorita justamente en el año 2022, a mediados del año 2022, cuando estoy grabando este video, hay ya muchas más aerolíneas ofreciendo sus servicios, ¿verdad? Pero hasta el año pasado también era un tema bastante difícil, porque solo podías salir que si por República Dominicana, o tenías que salir a juro por Cancún hacia México, y desde allí poder partir hacia otros destinos, haciendo que viajar desde Venezuela sea bastante costoso y bastante largo y tedioso, porque tienes que hacer muchísimas conexiones, ¿no? Pero por suerte en la actualidad ya se están escuchando pues cosas de que vienen más aerolíneas, se van a poner a trabajar más rutas. Por ejemplo, antes no había conexiones ya directas con Europa, ya está trabajando directamente TAP Portugal, para Madrid también hay vuelos directos. Entonces ya cada vez se va como adecuando más esto, como que se va resolviendo, pero sin duda alguna aún nos falta un tramo muy largo por recorrer y muchas rutas por abrir, y que seamos nuevamente un país de conexiones internacionales hacia todas partes del mundo. Y sin duda alguna esto quizás es un contra si lo que haces en tu trabajo necesitas como estar bien conectado. Pues Venezuela de momento todavía le falta mucho, estamos avanzando, pero sin duda alguna tengo que decir que es un contra. Pero un pro bastante importante es el tema del clima. Aquí en Venezuela es fantástico, tenemos prácticamente un verano interminable. Tenemos solo 2 estaciones, cuando llueve y ese mismo día escampa y hay mucho sol. Pero bueno, sí, tenemos un clima bastante privilegiado, no tenemos problemas ni de huracanes, ni de tormentas, ni de, o sea, más que algunas cosas muy puntuales cuando hay algo así muy puntual. Pero la verdad es que Venezuela cuenta con un clima bastante privilegiado, y por ejemplo, a diferencia de Europa, que tiene veranos muy calientes, inviernos muy fríos, que a veces eso juega en contra de tu salud mental, porque estar todo el día arropado, abrigado, pasando frío, que no puedes prender la calefacción porque consumes mucha luz y vas a pagar demasiado dinero, o en verano tienes que prender a juro el aire acondicionado porque no te sientes a gusto, estás sudando todo el día, empegostado, los veranos son muy calientes. La verdad es que en ese sentido, pues vivir en Venezuela es un pro que sin duda alguna pues también tenemos que tener en cuenta. Ahora, en este contra que voy a decir, y aunque no es por experiencia propia que lo voy a comentar, sí debo acotarlo acá. Y es que un contra, muy en contra de vivir en Venezuela, y si tienes hijos, o por lo menos hijos pequeños en este caso, que tengan pues la necesidad de estudiar, ¿no? El tema de la educación en Venezuela ha bajado muchísimo, porque pues los docentes, como les digo, han tenido que recurrir a otros trabajos, quizás dejar sus trabajos de docencia por tener que, bueno, trabajar en cualquier otra cosa que les dé más dinero. Y por eso muchos profesionales muy bien capacitados para impartir educación, pues no están haciendo ese trabajo, y por esto la calidad de los estudiantes, la calidad en la educación en Venezuela ha disminuido muchísimo. No con esto quiero menospreciar todos aquellos docentes, profesores que siguen trabajando a diario porque todos estos niños, todos estos adolescentes pues sigan aprendiendo y siendo unos profesionales que puedan salir y dar la cara por Venezuela, pero sí que se ha reducido muchísimo, además de todos los docentes que han tenido que emigrar del país, y pues estamos en una situación con la educación en Venezuela no en su mejor nivel, pero sin embargo la calidad de los estudiantes en Venezuela sigue siendo bastante alta, pero sí que hay muy pocos docentes en el país, o por lo menos muy pocos trabajando 100% en la docencia o concentrándose en eso, ¿no? Y eso es algo a tomar en cuenta, porque bueno, si tienes hijos pequeños y quieres que tengan una buena educación, tienes que buscar muy bien dónde van a estudiar,
es muy poca las opciones que tienen, entonces tienen como que ver bien a dónde tienen que ir, porque pues es un contra que tienen que tomar en cuenta. Un pro que en la actualidad es así, pero que hace unos años atrás era una total pesadilla, es el tema, por ejemplo, de la comida. Ya aquí el desabastecimiento terminó, la escasez ya no existe en Venezuela, aunque sí ahora hay escasez de dinero por los bajos sueldos, como les comento, de la mayoría de los venezolanos, pero en cuanto a escasez de productos ya no hay, ya no existe, por ejemplo, estas largas filas y colas que se hacían para poder tú comprar una harina pan, un aceite, un azúcar, o sea, ya eso no se ve, ¿ok? Ahora la gente lo que tiene es que obviamente buscar ese dinero que no está nada fácil conseguir para poder obtener esos productos que necesita para su día a día, pero es un alivio pues saber que no tienen que ahora pasar horas, días para poder comprar tan solo una harina pan, sino que pueden invertir esas horas, ese día en trabajar por conseguir el dinero para poder comprar esa harina pan y que no simplemente les sea regalada y que tengan que pasar precisamente esa hora, ese día completo para poder obtenerla. Eso sin duda alguna para mí es una gran ventaja. Quisiera que poco a poco, porque esto también tenemos que verlo de una manera real, que poco a poco tienen que ir mejorando los sueldos, pero esto tiene que ser progresivamente. Obviamente nadie tiene la capacidad para, por ejemplo, poner de un solo golpe los salarios en $1,000, en $800, en $700 quizás, porque no funciona así la economía. Sin embargo, pues el tener todos los productos disponibles a la hora de ir a un supermercado es sin duda alguna un peso menos de qué preocuparse y que algunos años era imposible de ver. Y esto sin duda alguna es un pro de, pues, si necesitas en ese sentido venir a Venezuela y contar con eso, pues lo puedes hacer. Ahora, un contra por lo que se tiene que trabajar para poder mejorar esta situación y que es algo bastante delicado y que debería ser mejorado y que se le debe prestar mayor atención, es el tema de la salud pública en Venezuela. No es de las mejores debido a, bueno, toda la situación que se ha vivido últimamente en el país. Realmente pues hay personas que si dependen al 100% de la salud pública pues pasan mucho trabajo. No es que sea inexistente, pero no está pasando por su mejor momento. Se le tendría que prestar más atención al servicio en los hospitales, a mantenerlos abastecidos en buenas condiciones, ¿saben? O sea, hay una necesidad de todavía mejorar el sistema de salud público en Venezuela y es algo que sin duda alguna tengo que decir que juega en contra a la hora de decidir vivir en el país, porque aunque los médicos, doctores, enfermeras y todo el personal de medicina pública que trabaja en el país hace su mayor esfuerzo por atender, pues a veces las condiciones no están de las mejores para que ellos puedan desempeñar su trabajo al 100%. Y valoro pues todo ese esfuerzo que se hace en ese sector. Hay que poner mano dura en ese sector para que mejore muchísimo, porque de verdad faltan muchas cosas por mejorar en ese sector. Pero algo que debo acotar y que en los últimos años eso ya no se veía es el tema de la atención privada, la medicina privada en Venezuela. Si cuentas con un seguro médico, que bueno, en la mayoría de los países a nivel internacional casi todo el mundo cuenta con un seguro privado, obviamente también porque tienen las posibilidades, pero si tú tienes la posibilidad de adquirir un seguro privado y estar asegurado, pues la medicina privada en Venezuela está funcionando bastante bien, están mejores abastecidas pues las clínicas y todo lo que es la medicina privada está funcionando de una mejor manera, está a su 100% podría decir. Y esto es otra cosa que debo nombrar como un pro de Venezuela, es que el tema de los medicamentos, el desabastecimiento en la mayoría de medicamentos en Venezuela pues se ha mejorado muchísimo. Obviamente quizás para tratamientos más específicos, más puntuales, pues esto también puede ser algo difícil todavía, pero no tengo la experiencia de, por ejemplo, enfermedades muy raras o muy delicadas que necesitan de medicamentos muy especiales. No sé cómo está el sector, cómo está abastecido en ese sentido, pero estas medicinas que uno normalmente no conseguía antes en Venezuela, por ejemplo, medicinas para la atención o este tipo de medicamentos de más del día a día que tú ibas a una farmacia y no tenían y tenías que pues importarlos de fuera o que un familiar de fuera te los enviara, ya esto realmente no es así. Los medicamentos los puedes conseguir bastante fácil. Ahora, los precios para lo que gana el venezolano, la mayoría del venezolano quizás no es el precio más económico,
pero sí que a diferencia y en comparación de los mismos medicamentos que se distribuyen en Venezuela con los medicamentos que podemos conseguir en el exterior, vemos que hasta en Venezuela hay muchísimos medicamentos que son muchísimo más baratos, y lo digo por experiencia porque mi papá utiliza, por ejemplo, pastillas de la tensión todos los días, y yo antes se las mandaba de Portugal, pero ahora en Venezuela las consigo, y las consigo muchísimo más baratas que en Portugal, y pues ahora sale mejor comprarlas en Venezuela. Les digo ese simple ejemplo basado en mi experiencia. Obviamente, seguro que muchos tendrán otras experiencias, quizás las compran más caras en Venezuela, alguno que otro medicamento. Siempre dejen en los comentarios cuál es tu experiencia acerca de todo lo que estamos hablando aquí, para nosotros nutrirnos y realmente tener una visión bastante clara de la realidad de las diferentes personas que por lo menos este video están viendo. Un pro que sin duda alguna tenemos que tener en cuenta a la hora de venir a Venezuela, y si tú fuiste de los que se fue a hacer un pequeño capital en el extranjero, de ahorrar dinero, es que aquí en Venezuela los precios de los inmuebles están muy bajos. Ya estuvieron más bajos en algunos años anteriores, hace 2-3 años atrás, pero sí que en la actualidad todavía logras conseguir inmuebles bastante económicos, bastante baratos, a diferencia de precios internacionales en cualquier país del mundo. Y es que les digo que, por ejemplo, un apartamento en una buena zona de cualquier ciudad de Venezuela te puede costar 10,000, menos de 10,000 dólares. Puede ser que consigas 15,000 a 20,000 dólares. Todo depende del tipo de apartamento, de la zona, también de la situación en particular del dueño de ese apartamento. Si están en el extranjero y no quieren volver más y quieren simplemente salir de lo que tienen de Venezuela y lo están terminando de rematar porque ya no tiene sentido tener un inmueble en Venezuela, porque quizás les traerá dolores de cabeza, preocupaciones, o simplemente necesitan el dinero para poder utilizarlo fuera, puedes conseguir mejores ofertas. Entonces todo depende de la oferta que consigas, pero sin duda alguna los precios de los inmuebles en Venezuela están muy bajos, ¿verdad? Están a precios de oportunidad para el que haya ahorrado, de pues decir, bueno, yo quiero tener una casa asegurada, de que no se la deba al banco, de que no se la deba a nadie, de que llegue una crisis a nivel mundial y yo por lo menos tenga un techo donde vivir sin preocuparme, por lo menos de ese sentido. Bueno, es la oportunidad y es un pro que tiene Venezuela, y así lo hice yo hace 3 años, un poquito más, desde que compré mi apartamento y que les hice un video acerca de eso. Lo compré hace 3 años y es el apartamento que actualmente estoy pues terminando de remodelar aquí en Venezuela, y que les he mostrado algunos videos de los adelantos de cómo va, y que lo pueden ver ya en mi canal, de todo lo que hemos hecho y todo lo que hemos avanzado en ese sentido. Y que sin duda alguna, obviamente que esto depende de lo que quiera cada persona. A lo mejor tú no tienes pensado nunca adquirir un inmueble en Venezuela por todas las contras que ya te he dicho de vivir en el país, porque simplemente no quieres esperar a que el tema de la luz mejore, que el tema del agua mejore, no quieres como vivir esas situaciones. Pues está bien, es respetable. Obviamente las decisiones de cada quien van basadas en su propio pensamiento, pero hay personas que sí quizás ven en tener un inmueble en Venezuela como algo que soñaron siempre y que es simplemente lo que quieren hacer. Ahora, un contra de vivir en Venezuela, y si eres una persona mayor, sin duda alguna es algo que debí hablar, es acerca del tema de los pensionados. Si eres un pensionado en Venezuela, aquí realmente si estás contando al 100% para mantenerte de tu pensión, realmente en este momento pues no lo pueden hacer. No lo pueden hacer porque para nadie es un secreto que las pensiones están por el piso, realmente no alcanzan para nada, y si una persona depende al 100% de su pensión, no puede mantenerse con eso, y simplemente si eres una persona mayor dependes de que alguien te ayude, o simplemente no puedes estar del todo jubilado a pesar de ya haber trabajado toda tu juventud. Tienes que seguir trabajando para poder tener dinero para costear tu vida, o que tengas un familiar que pueda ayudarte, ¿no? Sea que esté fuera, sea que esté aquí en Venezuela. Pero sin duda alguna es un contra si eres una persona pensionada y vives de la pensión, pues no puedes vivir. Pero un pro que sin duda alguna también tengo que hablarles es acerca de que Venezuela es el país de las oportunidades en este momento, o dependiendo del ojo que lo vea. Porque Venezuela por muchos años estuvo muy atrasada, muy parada en muchos ámbitos, y aquí no es que haya habido una revolución ni de tecnología, ni de lugares, ni de servicios. Estamos en un lienzo muy en blanco en el que hay muchas necesidades de cosas nuevas, de soluciones nuevas, de productos nuevos, de ideas nuevas que podemos implementar en el país, que ninguna otra empresa ha abarcado, que ninguna otra persona
se ha ocurrido de hacer eso en Venezuela y que quizás está el mercado para ello. Y sin duda alguna, pues esto es una ventaja, un pro de venir y vivir en Venezuela. Y es que si tienes una buena idea o que quizás tengas un pequeño capital reunido porque trabajaste duro fuera y pudiste reunir dinero y quieres emprender algo en Venezuela, pues Venezuela siempre ha sido el país de las oportunidades. Y es que imaginen, con toda la situación actual mundial que se ha vivido, con pandemia, con guerra, y que en Venezuela todavía haya cierta economía moviéndose en el país y que poco a poco hemos superado ciertas situaciones porque los propios venezolanos así hemos trabajado por ello, nos hemos esforzado por, a pesar de todo, hemos trabajado por solucionar nuestros problemas, pues sin duda alguna Venezuela ha sorteado todas estas situaciones y no hemos caído en una crisis más dura de la que pudiese haber sido, por toda la situación que ya vivíamos antes de pandemia y antes de guerra, antes de subidas del combustible, antes de todo. Ya teníamos muchísimos años en problemas y con una crisis bastante aguda, y a pesar de todas estas nuevas crisis a nivel mundial que se presentaron, no caímos a peor. Obviamente es un riesgo, porque vamos a estar claros, es hacerlo y triunfar o hacerlo y fracasar. Pero sin duda alguna esto es así en cualquier parte del mundo y por experiencia propia se los digo. Afuera tampoco es fácil de emprender, es muy difícil. Más vale tener un empleo en Europa que tener una empresa en Europa. Más ganas teniendo un empleo con un salario fijo que teniendo una empresa donde pasan mil y un cosas a las que no estamos acostumbrados, donde pasan mil y un cosas que no preveemos, y que eso puede ser el resultado de tener un emprendimiento positivo o un emprendimiento negativo. Y la verdad es que por experiencia, como les vuelvo a repetir, les digo, no es fácil emprender un negocio o tener una propia empresa fuera. No es que sea imposible, pero es bastante complicado y hay que tener muchas cosas en cuenta para poder hacerlo y poder arriesgarse. Así que de si riesgos hablamos, es riesgoso tanto en Venezuela como fuera. Por unas razones o por las otras, es un riesgo. Y hablando acerca de toda esta situación mundial que se ha vivido, por ejemplo, en los últimos eventos de la guerra, y que los precios de los combustibles a nivel mundial se han disparado exorbitantemente y han estado al doble o el triple de lo que estaban, Venezuela aumentó el precio del combustible de un tiempo para acá. Antes prácticamente podíamos decir que el precio de la gasolina en Venezuela era regalado, básicamente era regalado, más se le pagaba al bombero de propina que lo que echabas de combustible. Esto trajo como consecuencia de colas para poder abastecerse de combustible en Venezuela. Tenías que hacer cola para poder abastecerte o pagar la gasolina revendida. Esto en la actualidad en Venezuela ya no es así, por el tema de las gasolineras a precios internacionales, como es conocida, y es que ahora actualmente el litro de combustible de gasolina en Venezuela es de 0,50 céntimos de dólar, ¿ok? Ese es el precio actual de la gasolina de precio internacional. Aún queda una que otra bomba a precio subsidiado por el gobierno, pero en estas gasolineras sí que se tiene que hacer fila, porque como los precios prácticamente son igualmente regalados, pues las personas quieren aprovechar esta situación, a veces también simplemente para revender luego la gasolina. Es conocido de casos, porque estos son cosas que tengo que hablarles claramente a ustedes, y así como les digo las cosas buenas, también les digo las cosas malas. Por ejemplo, conozco de situaciones en que una persona tiene una línea de autobuses y simplemente con abastecer todos los autobuses de su línea, llenarlos full con esta gasolina subsidiada, luego revenden esa gasolina y ganan más dinero revendiendo la gasolina que trabajando los autobuses como tal, llevando y trayendo pasajeros. Y ojo, esto es algo que el propio sistema hace que sea así, pero es una realidad también cómo es aprovechada esta gasolina subsidiada. Ahora, yo me alegro de que este problema del combustible, de que antes tú tenías que hacer de sí porque sí una fila para poder abastecerte, se haya acabado con el precio de la gasolina internacional. Ahora, un contra que también debo decir y que puede ir de la mano de esto es los bajos sueldos que ya hemos hablado, y es que teniendo sueldos por el piso, todas las personas no pueden simplemente echar gasolina, o por lo menos no que les duele un poco en el bolsillo, para poder abastecerse fácilmente en estas bombas a 0,50 por litro. Ojo, yo he visto todo tipo de personas abasteciéndose en estas bombas internacionales, y aquí en los comentarios quiero que me dejen sus opiniones de estas personas que pues simplemente no tienen grandes ingresos,
pero simplemente han adaptado su presupuesto a echar combustible en las gasolineras a precios internacionales, porque a veces decimos, bueno, sí, pero no todo el mundo echa en gasolineras a precios internacionales. Pero mira, todo el mundo busca la manera de resolver su situación en base al dinero que le entra. Entonces yo he visto de todo, miren, he visto carros caros, carros baratos, carros estartalados, echando en gasolineras internacionales. Porque si algo tiene el venezolano es en echar para adelante, adaptarse a cualquier situación. No es que quiera normalizar la situación de que la gente se tenga que rebuscar en mil y una cosa y no poder trabajar de su profesión, pero quiero enaltecer también al venezolano que sin duda alguna ha hecho un esfuerzo por querer vivir y salir adelante a pesar de la situación de Venezuela todavía. Bueno, yo creo que este video se ha alargado muchísimo, seguramente me van a faltar muchos pros y muchas contras para poder aquí pues debatir y nutrirnos en estos comentarios, y seguramente muchos de ustedes también me dejarán sus opiniones acerca de qué pros y qué contras me faltaron mencionar en este video. Si estás de acuerdo o no con lo que opiné, simplemente es mi opinión personal basado en mi experiencia y en la que he podido observar a mi alrededor y la que me han hecho llegar tanto ustedes como las personas que me consigo en la calle y que entrevisto a diario. Eso también quisiera saber en los comentarios, qué opinas al respecto de todo esto. Pero algo que me queda bastante claro es que si logramos solucionar el tema de los bajos sueldos en Venezuela y que esto poco a poco se vaya normalizando y cada vez ofrecer al sector público, a estas personas que ganan muy poco, un mejor salario, un mejor sueldo, para que esto funcione de una mejor manera y haya un crecimiento económico más distribuido a la mayoría de la población, sin duda alguna esto va a mejorar mucho la calidad de vida y la calidad en todos los servicios a nivel general, porque las personas van a poder pagar el agua como es, van a poder pagar la luz como es, se va a poder mover la economía para mejorar el sistema de salud, se va a poder mejorar todas las cosas. También tenemos que acabar con la corrupción, tenemos que tratar de centrarnos en trabajar en pro todos los venezolanos, en mejorar todos los servicios y todas las cosas que haya que mejorar para que seamos el mejor país, el que nos merecemos todos los venezolanos. Y yo creo que todos los venezolanos tenemos la voluntad para hacer cumplir esto. Estamos todos yendo hacia la misma dirección, en un mismo pensamiento. Por lo menos todas las personas que viven en Venezuela tenemos un mismo pensamiento de ir hacia una misma dirección en pro de mejorar la situación del país y de que todos tenemos que unirnos para que esto sea posible. Amigos, no me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando suba un video nuevo. También los invito a seguirme por mi cuenta de Instagram, que ahí estoy súper activo contándoles situaciones más cotidianas y contándoles en el preciso momento en el que me encuentro en cada lugar. Allí me pueden seguir como Gabriel Herrera _. Y amigos, desde aquí, desde Maracay, Venezuela, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye, se les quiere.